¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de West Football Talks, este es tu sitio para estar informado de toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Yo soy Andrés y estoy muy contento de estar acá y hoy me acompaña Juanjo. ¿Cómo está Juanjo, el imprescindible? Muy bien, aquí otra vez con todo el ánimo de ponernos al día con la actualidad del Fútbol Club Barcelona también. Y pues nada, listos para iniciar. Y bueno, hoy Juanjo vamos a tener unos temas un poco moviditos ahí. Vamos a estar hablando, tratando un poco de aclarar más que todo este tema Messi, el tema de la rebaja salarial, el problemón que tiene en la situación económica el Barça. Y veremos, ¿no? Vamos a estar hablando de todo esto, la salida, las posibles salidas, que hay salidas que tienen que ser imprescindibles. Y bueno, poco a poco se va a ir enterando el público de lo que vamos a ir hablando. Espero que se queden con nosotros, va a ser un programa interesante porque muchas cosas se están diciendo alrededor de, muchas mentiras también alrededor del tema Messi, de toda esta situación del Barça. Y hoy vamos a tratar de aclararlo un poco en base a nuestros argumentos, a nuestras opiniones. Obviamente no tenemos la verdad absoluta, pero antes de iniciar te quiero invitar, si nos estás escuchando en YouTube, pues que te suscribas, que active las notificaciones y dejes un pedazo de like, porque nos ayudaría mucho para seguir creciendo, ¿no? E igual si nos estás escuchando en Spotify, iVoox, donde sea, pues síguenos y que estés ahí al pendiente. Y bueno, Juanjo, ya metiéndonos un poco de lleno al tema que nos compete hablar el día de hoy, vamos a empezar con una pregunta. El problema que tiene el Barça principalmente es que no puede inscribir a Messi. El problema no es que Messi no quiera renovar, que no se haya hecho la renovación, etcétera. ¿Y por qué digo renovación si Messi es libre? Porque según lo que se dice es que hay un estatuto en la liga que aunque se haya finalizado el contrato se puede contar como renovación. Eh, no estoy muy enterado de esto, solo lo quería mencionar, pero voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué debe hacer el Barça para que se haga oficial la renovación de Messi? ¿Por qué digo oficial? Simplemente porque Messi, según las informaciones que salen, es que Messi ya está pactado con el Barça. No es que Messi se lo esté pensando, no es que Messi no quiera renovar o tenga ofertas. Messi ya tiene todo pactado con el Barça, su salario, la cantidad de años de contrato, etcétera. Inclusive se dice que sus hijos ya hasta renovaron la colegiatura en la escuela, entonces Messi va a seguir como jugador del Barça. ¿Cuál es el problema principal que tiene para que se haga oficial la renovación? El problema es el siguiente. En la liga hay un fair play financiero y obviamente este fair play tiene que cumplirse. Entonces, para esto, según informaciones del Sport, el Barça debe reducir 200 millones de masa salarial del equipo respecto al año anterior, al año pasado. Entonces, antes de esto, Juanjo, que te quería apuntar simplemente unos pequeños datos. O sea, el diario Sport sacó un artículo muy interesante acerca de esto, que dice que el Barça ha sufrido pérdidas debido a la pandemia de aproximadamente 580 millones de euros y el límite salarial de la temporada anterior era de 347 millones de euros. Y debido a las grandes pérdidas de la pandemia, etcétera, obliga a que se tenga que reducir un 50% de esa cantidad para esta nueva temporada. O sea, pasar de 347 millones a unos 150, 160 millones de euros. Que ojito a lo que apunta aquí el diario Sport, que es el límite de clubes como el Villarreal o el Athletic Club. La liga no va a ser flexible con el Barça y por cada 100 millones que liberen de masa salarial, solo pueden entrar 25 millones. O sea, no es cualquier cosa. Y aparte de esto, Juanjo, el Barça, lo comentábamos en un podcast anterior, en un episodio anterior, tiene demasiados jugadores en nómina inscritos actualmente. Y la liga solo permite inscribir 25. Entonces, de ahí es el problema también que deriva todo esto. Entonces, el problema es el siguiente. No es que Messi no tenga pactada su renovación. El problema es que la liga tiene un fair play financiero que exige cumplir al Barcelona. Se reunió Joan Laporta con Tebas, etcétera, su junta directiva, y Tebas dijo que no podía ser flexible con el equipo, con ningún club.
Entonces, este fair play debe cumplirse sí o sí. Entonces, para que, o sea, obviamente el Barcelona sobrepasa esta cantidad. Actualmente la masa salarial del Barça significa un 110% y la liga exige que solo sea como máximo un 70%. Entonces es por esto que no se puede hacer oficial por el momento la renovación de Lionel Messi. Ese es el problema, no sé cómo, qué Varias opinión tenés. lecturas, varias lecturas. La primera lectura es que, a ver, que la liga evidentemente se está poniendo más dura con esto porque el Barça sigue siendo parte de la inexistente Superliga y que también se nota en Tebas un poco de represalias. Yo lo noto así. Porque se había sido flexible no solo con el Barça, sino con varios equipos en cuanto a este tema en la Liga Española. Pero bien, se está haciendo riguroso y en Europa se está haciendo riguroso con todos los equipos que no sean, por ejemplo, el PSG, que los Menos que los con el apoyan. City, PSG y todos estos clubes de petrodólares, ¿no? Lo otro es, como siempre, ¿no? Laporta este año lo va a tener muy difícil porque son tantos problemas deportivos, extradeportivos. Este es un problema bilateral porque es deportivo y económico. Porque esto te puede orillar a regalar tus jugadores, a regalar jugadores como Pjanic, que no es ningún cojo, como Coutinho. Umtiti sí, literalmente casi no tiene una rodilla y es entendible que se fuese gratis, pero el Barça todo esto lo puede llevar a eso, ¿no? Y entonces es difícil porque, o sea, eso es, o sea, imagínate una empresa que tenga que regalar sus activos para mantener otro de sus activos. Entonces es bastante complicado. El pequeño matiz ahí, Juanjo, que te Ajá, añadiría simplemente, perdón la interrupción, no, es no hay que problema. para tenés que deshacerte o sacrificar ciertos activos que están sobrevalorados, que no han rendido en el club y con unos salarios altísimos, no acordes a su rendimiento, para encajar a uno que te cumple con creces Sí, todo esto que te estoy diciendo. es de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Solo digo que es triste y que es, o sea, digamos, es como que, a ver, tenés gangrena y tenés que cortarte el pie. Hombre, no hay nada más que hacer, no te querés cortar el pie, nadie quiere cortar el pie, pero tenés que hacerlo porque no hay nada más que hacer. Entonces, yo creo que nadie quiere regalar jugadores, jugadores, insisto yo, que son vendibles. Yo he visto al Real Madrid vender jugadores, he visto al Madrid vender a Morata por 80 millones con un salario muy elevado, pero ante la situación que tiene el Barça, pues los demás clubes se van a aprovechar de esta situación, de que necesita rebajar su masa salarial. Totalmente. Y solo para poner un pequeño apunte acá, el límite de la masa salarial de un club se determina en relación a los ingresos totales del club en un año, una vez deducidos los gastos estructurales, como por ejemplo, gastos que no tienen que ver con el ámbito deportivo, contratos de patrocinio, cuotas de abonados, socios, derechos televisivos, etcétera. Hay un montón acá que no vamos a entrar porque no tenemos ni idea de todo lo que esto significa. Entonces, como mencionaba anteriormente y como bien decía Juanjo, esto obliga a que el Barça, para cumplir las normativas antes expuestas, tanto el fair play financiero como para reducir la nómina a 25 jugadores como máximo, tenga que sacrificar a otros jugadores. Como bien lo decía Juanjo perfectamente, es triste, pero es así, para poder inscribir a Leo Messi y no solo a Leo Messi, no solo para encajar el contrato de Messi en la liga, sino también el de Memphis Depay, el de El Kun, el de Eric García, el de Emerson. Entonces, aquí es donde entra realmente el dilema. No sé, Juanjo, si tenés algo más que apuntar acá antes de que pasemos al siguiente punto, que ya es lo realmente interesante, ¿no? Que es la solución que se plantea a este problemón que hay metido ahí en el Barça. No, que bueno, que a ver, Messi, según la información que tenemos, sí está ayudando de cierta manera, digamos, haciendo un refinanciamiento, por llamarlo de esa manera, de su salario. Él sí va a hacer una rebaja real, según yo tengo información de un 20%. Y el otro, digamos, desde el 100% de lo que gana Messi, un 20% de lo que ganaba, un 20% no lo va a ganar más, y el otro 30% lo va a ganar después, dejando de ser jugador del Barça, es decir, en estos 2 años que le quedan,
se le va a pagar el 50% de lo que se le pagaba antes, y el otro 30%, para completar el 80% que ahora va a ganar, se le va a pagar pues en los años en los que él ya no sea futbolista, de otras maneras, en los siguientes años. Veremos cómo se Ujú. resuelve esto. Yo hasta el momento prefiero no pronunciarme respecto a estas cosas, hasta no verlo. Yo lo mencioné en mi cuenta de Twitter, que hasta no saber bien el contrato. Obviamente el contrato no lo vamos a tener nosotros, Pero no diste lo una vamos a ver. primicia el otro día, Andrés, ahora que lo recuerdo. La Sí, ya primicia lo del vamos Kun a comentar. Agüero. Sí, ya lo vamos a comentar. Y yo lo que no quiero es malmeter con el tema Messi, porque mucha gente, Juanjo, está encrispando el tema, está malmetiendo aquí, y es lo que no me gusta. Es lamentable que un jugador como Messi, muchos barcelonistas, se estén subiendo al carro el discurso de la caverna madridista, que mejor no voy a mencionar los medios, ustedes pueden asumir quiénes son, y se están diciendo muchas mentiras. Incluso vamos a tener acá las opiniones de un buen amigo, una persona que sabe mucho de este tema, como Ricard. Y bueno, entonces, ¿cuál es la solución que se plantea, Juanjo, a este problema que tiene el Barça de reducir estos 200 millones de masa salarial? Entonces, la solución principalmente es vender jugadores o cederlos, rebajar a la masa salarial por rebajas de salario de los jugadores que están en el club, o como ya se hizo con Mateus Fernández, cartas de libertad. No hay más. Estas van a ser las salidas del Barça si quiere realmente inscribir a Messi y quiere hacer oficial la renovación para tener al mejor jugador del mundo y mejor jugador de la historia, eh, por no sé cuántos años, 2, 3, los que sean en el club blaugrana. Entonces, Juanjo, comentemos las salidas que se han producido hasta el momento. Hasta el momento se ha producido la salida de Mateus Fernández, que es por una carta de libertad, o sea, 0 millones. Conrad de la Fuente se fue al Marsella por 3 millones, pero ojo, el Barça se guarda un 50% de la futura venta. Miranda al Betis, que por 0 millones, esto ya lo comentábamos, que no lo entendíamos, Juanjo. Todibó al Niza, que este era un precio que ya estaba estipulado desde la junta anterior, 8.5 millones más 7 en variables. Y el último fue Trincao, que fue cedido con una opción de compra de unas 25 millones de libras, unos 25 millones de euros al Wolves. Esta opción de compra no es obligatoria, entonces depende muchísimo de lo que vaya a pasar, si las quiere pagar el Wolves. Esas son las salidas que se han producido al momento. Entonces, Juanjo, comentemos. Acá ya se tomó cartas en el asunto, o sea, Sí. ya se hizo el primer movimiento, la carta de libertad a Mateus. Que Mateus ojo, tiene un valor Mateus. actual. Sí, dilo, Dale, dilo. dale, No, dilo tú primero. dale. Ok, bueno, entonces Mateus tiene un valor actual de mercado según Transfer Market de 1.5 millones. Firmó por 7 millones del Palmeiras, algo inexplicable, no sé por qué se pagó tanto por él. Se va sin amortizar, a este tema no voy a entrar porque se fue sin amortizar, no jugó nada, firmó por 5 años, se va sin amortizar. Y, y no sé si vas por este mismo camino, pero Mateus, hay informaciones de que va a demandar al club por la rescisión de su contrato. ¿Qué te parece? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. O sea, a ver, además de pagarlo por 7 millones, su ficha es demasiado alta. Igual y Mateo Fernández no consigue equipo ni gratis. Entonces, lo que va a pasar es que, o sea, a ver, si Mateo no consigue un equipo que le pague, qué sé yo, 7 millones es lo que gana, pero si gana 5, por ejemplo, los otros 2 se los va a acusar al Barça y el Barça tiene que pagarlos. O sea, porque no es tan fácil, como el contrato no se rescinde unilateralmente. Él sigue siendo jugador del Barça. Si consigue otro club, el Barça simplemente lo que está diciendo es: te voy a poner las facilidades para tu próximo club. Correcto, exactamente. Así es, o sea, si le da la carta de libertad, o sea, le va a seguir pagando el salario hasta que consiga un nuevo club. No Y, es equivalente a un despido. y Mateo puede aferrarse a su contrato. O sea, yo no sé si Mateo puede ser que no Yo creo consiga un que mejor ya, contrato en su es carrera. que yo creo que ya lo aceptó la carta de libertad. Esto no es así como que viene el club y te dice, te voy a dar la carta de libertad. Esto tiene que aceptarlo el jugador también. Entonces, no sé si ya la aceptó, yo supongo que sí. Ahora lo que se dice es que Mateu, los abogados de Mateu, según informaciones, dicen que él dice que excelentemente se pudo haber ido cedido a otro club sin cobrar absolutamente nada y seguir siendo jugador del Barça, revalorizarse, jugar. Ahora le ponen
en una situación penosa, ¿no? Me da lástima por Mateus. Sí, Mateus no tiene la se le culpa. maltrató a este jugador totalmente. Sí, correcto. Pero no tenía calidad Barça. Sí, pero Bueno, él nunca no lo tiene, sabremos pero él porque no nunca tiene la jugó. culpa, o sea, la culpa no la tiene él, la culpa la Correcto, tiene Bartomeu por haberlo fichado. exacto. Y otro jugador que viene acá es Conrad, que se fue al Marsella por 3 millones, tiene un valor actual de 4 millones, o sea, perdimos 1 millón ahí. Yo creo que a Conrad se le pudo haber sacado unos 5 milloncitos mínimo, haber negociado con él, es muy joven, ya ha sido internacional con Estados Unidos. Este jugador ya está amortizado, es canterano, entonces aquí no vamos a entrar. Luego está el tema de Miranda, Juanjo, que se fue al Betis por 0 millones, tiene un valor actual de 7, ya está amortizado, pero es que yo no entiendo cómo es que se regaló a Miranda. O sea, pudiste haber abaratado a Emerson, darles a Miranda y, no sé, pagar 2 millones, que es la diferencia. No sé, aquí lo comentábamos, el tema de Miranda anteriormente, que lo diste gratis al Betis prácticamente, tenía un valor de mercado de 7 millones. Es un jugador que ya está amortizado, pero, o sea, no sé por qué lo regalás. O sea, pudiste haber abaratado a Emerson, haber dado 2 millones simplemente, la diferencia de los 9 que estabas obligado a pagar. Entonces, no lo sé. Pudiste haber sacado algo de dinero ahí también Muy y ya regalón está. el Barça, ¿no? Sí, y luego está Todibo, que este ya estaba estipulado así con la Junta de Bartomeu, tiene un valor actual de 12 millones. Al final va a terminar saliendo por unos 15 y algo aproximadamente si se cumplen las variables. Este también ya está amortizado, llegó al Barça por 1 millón y lo sacamos por esa Sí, cantidad. es muy bueno. Todo lo contrario Sí, a Mateus, que llegó por 7, jugó un partido, nada. y se va a ir por nada. Y se le pagó el salario 1 año. O sea, es una operación totalmente mala para el Sí. Barça. Y luego está donde sí creo que nos vamos a detener un poquito, es en el tema de Trincao. La sesión esta más opción de compra no obligatoria. Ojo acá, Trincao tiene un valor de mercado de 22 millones. Y acá es donde quiero entrar al tema de amortización y todo esto. Eh, Fichó por 31 millones Francisco Trincao y quiero explicar acá cómo funciona lo de la amortización. Esta es una división que se hace simplemente para no hacerle la historia más grande. Un jugador ficha, por ejemplo, por ¿qué? 60 millones y firma un contrato por 5 años. Entonces a cada año se le atribuiría 15 millones, por ejemplo. En este caso serían 4 años de contrato, si estamos hablando de 60 millones, atribuir 15 millones. Entonces, pagué de traspaso 60 millones. En 4 años tengo que amortizar 15 millones por cada año. Entonces, así para todos los contratos y para todos los jugadores por los que se paga precio de traspaso. Entonces acá fichó por 31 millones, o sea, tenía que amortizar el Barça por Trincao 6.2 millones el Barça cada año, de los cuales solo cumplió uno, que es la temporada pasada, y se cumplirá otro en el Wolves porque sigue siendo jugador del Barça. Entonces, esto nos dice que falta por amortizar 18.6 millones. Acá dirían ustedes, falta demasiado por amortizar y todo esto, pero si se llega a concretar esta opción de compra de 29 millones que supuestamente tendría que pagar el Wolves, si ellos así lo desean, habrán ganancias si se efectúa esta opción de compra, porque si una simple operación matemática, 29 millones Y menos, 80, deportivamente, menos o sea, sí 18, rindió. entonces ya está. Esos 6 millones para Diría que 6 es millones. discutible. No, para 6 millones, o sea, un jugador de 6 millones te marcó un gol importante que podía hacer significar la liga si después se hubiesen hecho las cosas bien, porque ese Es partido... discutible. Es discutible Yo porque pagaría 6 millones por 1 año de un jugador como Trincao. sí, no, obviamente, es un jugador que tiene un potencial enorme y creo que va a ser un gran jugador, pero lastimosamente, yo como te decía, para mí Trincao es un jugador muy limitado tácticamente. No digo técnicamente, Va a sino ser un jugador que te va a madurar condiciona lento, muchísimo, te así condiciona muchísimo el parado táctico. como exactamente, va a ser como Depay, que va a alcanzar su madurez ya cuando tenga 29, 28 años, ya va a ser un poco tarde. Mira, en el peor de los casos, o sea, nos pagan los 29 millones y así lo desea el Wolves. Y otra cosa, se revaloriza el jugador, llega al pico de su carrera o va despegando en su carrera y vuelve al Barça, ya como jugador hecho. Entonces puede ser aprovechable aquí. Yo no le veo realmente una gran pérdida a esta situación, ni deportivamente, ni económicamente.
Entonces, así está la situación. Yo lo que nunca entendí y lo sigo manteniendo, no sé por qué se fichó a Trincao si tenías a Carles Pérez en la cantera, pero esto ya es tema para otra cosa. Muchos me dirán y muchos me dicen de que Carles Pérez era un paquete, que no tenía potencial. Yo no dije nunca que Carles Pérez tuviese más potencial que Trincao, porque sería mentir. No Yo lo lo que tenía, digo es pero que sí no, tenía el no suficiente y tiene sentido cumplía, la operación. cumplía, Sí, cumplía exactamente, igual que con creces. Trincao. ¿Y cuánto ganaba Francisco Trincao de salario? En millones de euros brutos ganaba 8 millones. O sea, pasar de este jugador, o sea, aumentar la masa salarial en 8 millones de euros brutos para lo que jugó, que se dice ahí que jugó muchos partidos. Contemos los minutos, señores. Minutos Trincao no tuvo demasiados. Entraba ya al finalizar los partidos, ahí por los 75, 80. Koeman no lo utilizó prácticamente en muchas ocasiones, sí, para hacer cambios ahí random, pero ya está. Minutos reales a Trincao no se le dieron. Solo comenzó 3 partidos de titular en la liga de los 28 que disputó. O sea, los otros 25 partidos estuvo ahí entrando en minuto 80 y todo esto. Entonces, para 8 millones no lo sé, Juanjo, ¿cómo lo ves? Sí, no, o sea, realmente lo que tú dices, o sea, te quedas con Carles Pérez, que no tenía el potencial de jugador que iba a ser Trincao, pero cumplía mejor tácticamente, porque incluso Trincao no le venía bien al Barça en muchas jugadas, porque te insisto, él va a madurar muy lento, o sea, digamos, Carles Pérez ya tiene la madurez que va a tener Trincao a los 29 con el potencial que tiene, o sea, los cracks se hacen cuando combinas potencial y madurez a los 22 años. Ahí es donde nacen los cracks. Si no solo sos crack en un área, sos crack en madurez táctica o sos crack en potencial de habilidad físico o lo demás. Y yo no sé, y no solo eso, Juanjo, sino que la ficha de Carles Pérez era bajísima, o sea, venía de la cantera. Yo realmente no sé realmente de cuánto es la ficha de los jugadores que vienen de la cantera, no sé si es de 2 millones Por ahí, brutos, no lo tengo, sería mentirles, pero por ahí tiene que andar, porque tanto Aleñá como Riqui Puig, ya que ya son jugadores del primer equipo, tienen un contrato de 4 millones brutos. Yo no creo que sea tan superior a eso, ni mucho menos, entonces. Ahora vamos con Firpo. Esta situación de Firpo, hoy salió información que me dejó un poco ahí pensando, Juanjo, porque supuestamente ya lo dice Fabrizio Romano y como nosotros lo mantenemos acá, si lo dice Romano es porque así sí. va a ser y se va a ir a Leeds por 15 millones. Tiene un valor actual de 8 millones y lo fichó el Barça en la temporada 2019-2020 por 18 millones. O sea, firmó por 5 temporadas, o sea, 3.6 millones de amortización por año, de los cuales ya cumplió 2. O sea que falta por amortizar 10.8 millones. Si al final se traspasa al jugador por 15 millones al Leeds, habrían ganancias por el jugador. Y ojo acá, Juanjo, acá hay una situación bien importante. Se comentaba que el pago de Leeds sería o sea, en 2 veces, en 2 pagos, 7.5 y después otros 7.5 millones. Pero según información de Mundo Deportivo, el Betis solo vendió el 80% de los derechos de Firpo al Barça. Derechos que el Barça ha ido ganando, ha ido incrementando a medida que Firpo ha ido jugando partidos, por lo que el Barça ahora mismo es poseedor del 86.5% de los derechos del jugador. El resto es del Betis. ¿Qué significa esto? Que si el Barça lo vende por 15 millones al Leeds, el restante, que son unos 13.5 millones, le corresponden al Betis. Entonces el Barça no obtendría los 15 millones, tendría 13 millones nada más aproximadamente. Y los otros 2 millones irían a parar al Betis. No sé qué te parece esta información. Sí, realmente tiene razón de ser club amigo el Betis, porque también recibe, es bastante recíproco lo que recibe de parte del Barça. Y bueno, pues es una operación que el Barça necesita hacer, que debe de hacer, aunque nos quedamos, eso sí, sin lateral izquierdo, aunque Dest Sí. puede jugar ahí. El niño Dest podría Fíjate que sí. rotarse entre los dos, siendo el suplente de los dos laterales o titular de vez en Sí. cuando. No, y ojo ahí, que yo creo, Juanjo, que va a ir más por ahí la cosa, porque si se queda Sergio Roberto en el medio campo no va a jugar. Sí. Entonces, tenés a Emerson y tenés a Dest. Entonces, yo creo que ahí la alternativa sería Dest por la otra banda.
Y acá lo que aligera de masa salarial ganaba 6 millones de euros brutos Junior Firpo, entonces son 6 millones de euros brutos menos para el Barça. Sí. Y bueno, lo que comentábamos antes, hay algo que apuntar acá, Juan, y es que no puede realizar el club, el Barça no puede realizar intercambios porque dice que lo prohíbe la normativa. No sé cómo está muy bien este asunto, no tengo muchísima información de esto, No, lo pero es siento, fácil, o sea, compras pero a bueno. Arthur por 40 y vendes al día siguiente a Pjanic por 40. O sea, no es no es un trueque como tal, pero lo haces como una compra y una venta. Y bueno, Juanjo, acá ya viene lo complicado. O sea, estos jugadores ya salieron, ya aligeraron la masa salarial, que yo creo que entre Mateus, Conrad, Miranda, Todibo, no es significante lo que se aligeró la masa salarial. Vamos a ser honestos, estos jugadores no ganaban lo que ganan los peces gordos, como decimos nosotros. Un Solamente Tite, Trincao y Firpo, Coutinho, podríamos decir. sí. Exactamente. Y a eso es donde vamos. O sea, acá queda por salir, y acá también quiero, o sea, voy a ir mencionando los jugadores que quedan por salir y voy a ir mencionando sus salarios, porque al final ya verán por qué les estoy diciendo por qué voy a mencionar los salarios. Los salarios es según la fuente del diario AS, y vamos a empezar por jugadores que quedan por salir o deben salir sí o sí, que es el primero en Norberto Neto, que cobra 6 millones de euros brutos, no netos, brutos. Voy a hablar en salarios en millones de euros brutos. Cobra 6 millones. Y ojo acá, que según informaciones de Mundo Deportivo, hay equipos de la Premier, de la Serie A, que están interesados en el arquero. Y se asegura también que el Arsenal estaría interesado en la cesión. No en una compra, pero yo creo que cesión, lo que sea, Juanjo, hay que concretarlo para disminuir esa nómina que tienes que presentar al final en la liga, ¿no? Entonces, el sustituto se dice que puede ser tanto Peña como Tenas. Yo creo que es por lo que tiene que apostar el Barça y ya está. Norberto Neto tiene que salir sí o sí. Braithwaite es el segundo. Juanjo, yo creo que Braithwaite podríamos sacarle, nunca pensé decirlo, pero creo que podemos sacar bastante dinero por él. La euro que está haciendo Sí, es buena lo y cobra revaloriza 6 mucho. millones brutos. No, no sé qué te parece a vos. Cobra 6, igual que Neto, igual que Firpo. Yo creo que podíamos sacar un buen precio de traspaso por Braithwaite. Sí, sería una gran operación vender a Braithwaite por lo que pagó el Barça o que ronde por ahí sería una gran operación. Correcto. Y luego, Juanjo, ya viene acá el revuelo de estos días, que son un Titi Pjanic. Cada uno cobra 14 millones de euros brutos. Y el Barça, según informaciones de Mundo Deportivo, les habría dado la carta de libertad. Pero ojo acá, un Titi ya la rechazó. Según un Titi, no quiere la carta de libertad porque esto, como mencionaba anteriormente, tiene que ser pactado tanto con club y el jugador. El jugador tiene que aceptarla. Y un Titi pues no ha sido partidario. Yo creo que este jugador está dando muchos problemas al Barça, Y cada Juanjo. vez que se dice 14 que va a millones salir, de euros brutos. sube una foto en Instagram entrenando. Y es que fíjate que supuestamente tiene el aval de un médico que dice que sí está disponible para competir en el fútbol de élite. Entonces, complicado el tema de un Titi porque este jugador, imagínate, le quedan unos cuantos años de contrato todavía y va a estar ahí haciendo qué. O sea, muchos dicen que se siente en la grada y todo esto, pero no lo sé, Juanjo. Al final tenés que pagarle los 14 millones de euros brutos. Es Sí, totalmente comprensible que un Titi no quiera salir del Barça ganando esa millonada que está ganando. Y bueno, no lo sé. Un Titi no está para jugar en el Barça, así lo digo yo. no. Y 14 millones de euros brutos no es rentable, honestamente, para un 14, club. 14 millones por alguien que lo más que te puede servir es de sparring en los entrenamientos. No, No. para nada. No, Entonces no, no, es no es viable. lamentable realmente lo de un Titi, pero imagínate, o sea, la situación de un Titi sí es clara, o sea, ni yéndose gratis lo va a querer un club con ese salario. Entonces, ¿qué se hace? Correcto, Nada, el correcto. Barça no puede hacer nada más, o sea, el Barça puede llegar al punto de decir te pago la mitad de la ficha, pero eso ya me parecería bajarse los pantalones demasiado. No sé qué piensas tú. Sí, no, es que yo el tema de un Titi como que me enoja un poco este jugador Sí, porque yo en un Titi veía un gran potencial de jugador. Desde que fichó por el Barça rindió los primeros años con creces, teníamos central para años
y él se lo buscó, Juanjo, o sea, él mismo dice que forzó sus rodillas, tenía la rodilla destrozada en el Mundial Sí. de Rusia 2018, es campeón del mundo, pero amigo, tu carrera terminó prácticamente en el Barça a los 25 años. Ya no, de aquí ya no hay nada más que hacer, o sea, hay que asumir las consecuencias, sos campeón del mundo de algo que dijiste que no te arrepentís, es totalmente comprensible, sos campeón del mundo con aquella Francia, pero no puedes estar perjudicando, porque es lo que está haciendo un Titi, perjudicando con su salario al Fútbol Club Barcelona. Sí, por lo menos Y luego algo de viene el tema. conciencia. Sí, eso es, Ya Juan. tenés la Copa del Mundo, entonces asumir las consecuencias. Correcto, porque vos te lo buscaste. Sí. O sea, mucho, ni mucho menos. Entonces, ahora viene el tema Pjanic, que cobra igual 14 millones de euros brutos, un jugador de 31 años. Y ojito, porque según el Daily Express, el Tottenham también estaría interesado en él, y también la Juve estaría atento a la situación si al final termina aceptando la carta de libertad. Yo creo que el Barça comete un error en darle la carta de libertad a Pjanic, porque Pjanic tiene mercado, Sí, no sé qué exactamente. pensás vos. O sea, ahí sí no hay nada, o sea, es totalmente diferente. O sea, Pjanic no es un cojo, como te decía al principio. Y aguantemos un poco, al mercado le falta todavía bastante tiempo. Y qué importan las especulaciones de la gente que diga, no, que Messi no se va a ir o lo que sea. Eso no importa, pero yo siento que si quieren arreglar estos problemas de la noche a la mañana, ojo, a Pjanic se le puede sacar algo, Dios mío. Entonces estamos, y sabes que yo vi una noticia que decía que la Juventus sueña con Pjanic gratis. O sea, ¿te imaginas regalarle a Arthur y a Pjanic a la Juventus solo porque, venga, venga, aquí yo regalo jugadores, tenga? No, por Dios, o sea, el Barça no puede convertirse No, en eso. no, para nada. Entonces, Y yo creo que, o sea, yo lo que te comentaba anteriormente, Juan, era de que si la idea es darle la carta de libertad a Pjanic, espérate un poco, el mercado es largo, pueden llegar ofertas por él, o si no lo cedes y ya está, se soluciona el tema de la ficha y se puede revalorizar el jugador, no sé, cualquier cosa puede pasar o puede llegar una oferta, porque es mejor, Juanjo, quedan 45 millones por amortizar por Pjanic. Entonces es complicado el asunto. Yo entiendo totalmente, el Barça ya sabe que van a haber pérdidas en amortizaciones, en todo esto, el Barça ya lo tiene asumido. Lo que quiere quitarse encima es la ficha para poder inscribir a los fichajes que realizó Laporta y al el contrato de Leo Messi. Entonces, yo digo que es mejor esperar un poquito, de todas maneras, después se la puedes dar, no importa la carta de libertad, espera un poco con Pjanic. Tiene mercado en Italia, tiene mercado por lo visto en la Premier también, y veremos. Ahora, Juanjo, ya viene el tema más complicado, que es sacar a Coutinho y Griezmann. Yo creo que la salida de estos jugadores es fundamental para que el Barça logre aligerar masa salarial, porque Coutinho cobra 24 millones de euros brutos, se le ha pasado lesionado, no ha rendido en el Barça, que por cierto va a volver a Barcelona después de 3 meses a pasar las pruebas médicas. El tema Coutinho, ¿cómo lo ves? 24 millones de euros, ¿por qué? Por prácticamente meterle 2 goles en el 0-8, en el 2-8 al Barça. sí, increíble. No, esta ha sido la peor operación ya de la historia. Y estas son palabras mayores porque el Barça ha hecho operaciones malas, pero esta es la peor operación en la historia del Barça. Entonces, ¿qué hacer con Coutinho? Pues Coutinho también tiene mercado en la Premier. Y yo creo que se le puede sacar algo. Y bueno, en resumen con Coutinho, lo que se puede hacer es poco, esperar a ver si llega una oferta. Coutinho irse gratis, ahí hay que poner la balanza entre quitarse solo el salario, pero regalar a Coutinho, que Coutinho, vamos, sea como sea y lo poco que ha rendido, Coutinho es un gran jugador para cualquier otro club que no sea el Barça. Entonces, no sé, realmente sería difícil. Pero en vista de que Coutinho está lesionado, tiene menos mercado, la opción sería Griezmann, porque Griezmann sí tiene mercado, Griezmann sí hizo una gran temporada, Sí, sería más salario que el Barça se quitaría encima. Y yo correcto. insisto que a esa salida hay que apuntar, incluso si te tenés que quedar con Coutinho porque no lo querés regalar. A Griezmann es lógico que no se le va a regalar y que se puede vender por un precio mucho menor a su precio de mercado por el salario que tiene, pero sí se puede hacer la operación. Y fíjate que, bueno, en mi opinión es fundamental que salga tanto Coutinho como Griezmann, porque ya vamos con Griezmann. Acordate del salario de Coutinho, 24 millones de euros brutos. Ujú. Griezmann cobra 42, va a cobrar 42 esta No, temporada, millones de no, euros brutos.
aumentó su salario de 18 millones netos la temporada anterior a 21 millones netos esta temporada. Y el próximo año va a cobrar 23 y el siguiente va a cobrar 25. O sea, yo lo siento, Antoine Griezmann, pero yo creo que es fundamental que salga también. Es un jugador que no va a encajar. Y acá es donde vamos a entrar a lo que vos decías al inicio. Luis Canut, que es un íntimo amigo de Koeman, es un periodista íntimo amigo de Koeman, el portavoz de Koeman. O sea, acá no estamos hablando de cualquiera otra, o sea, cualquier otro periodista me lo podría haber dicho, yo no me lo creo, pero si viene de Canut es porque algo sabe. Y según apunta Luis Canut, es que tanto el Kun Agüero como Messi, como Memphis Depay, van a ser los titulares esta temporada. El Kun Agüero va a ser el 9. Y esto ya lo venía diciendo yo desde antes que se fichara el Kun. Y cuando se fichó al Kun Agüero, lo dejé aún más claro. No sé si lo recordás, Juan. Sí, sí. Cualquiera que sepa de esto, lo tenía claro, que el Kun Agüero iba a venir a ser titular. ¿Por qué? Lógica pura, se va a ir Braithwaite, no tenés 9. ¿Quién es el único 9? Agüero. ¿Y qué es lo que echaba en falta el Barça? Un 9. ¿Y quién es el único? Agüero. Sí. O sea, y si decías que te faltaba un 9 y no lo pones, entonces tenía que hacerse. Correcto. Entonces yo creo que a ver cuánto dura en la a ver cuánto dura, porque yo no lo veo viable. Sí. Realmente. Y acá es donde viene el asunto. Messi y el Kun Agüero van a ser titulares. Solo queda un puesto para Antoine Griezmann, para Dembélé, para Depay y la Ansu Fati. izquierda. Ahí es donde tiene que salir Griezmann. O sea, no puedes tener a un jugador que va a cobrar 42 millones de euros brutos en el banquillo si el titular sobre el papel va a ser Memphis Depay. Memphis Depay es muy afín a Koeman. Sí. Muy afín a Koeman. Va a ser titular, sí, yo creo que por decreto. Yo creo que se lo puede ganar porque puede encajar incluso mejor que Antoine Griezmann. Y lo de ahora Griezmann es vi... ahora o quedarnos enrocados como estamos enrocados con un Titi o como estamos con un Titi o con Coutinho, que yo entiendo. Si dice Laporta, bueno, no, pues no lo voy a regalar, ni modo, que se quede, vamos a asumir su ficha, que se quede y algo va a rendir, ¿verdad? Lo entiendo y lo vendemos el próximo año que viene, pero con Griezmann no. O sea, con Griezmann, no. Si pasa, eso no puede volver a pasar. Entonces, o sea, a ver, si no se hace la operación, que sea porque realmente no se pudo, pero que el Barça haga todo y de todo de sí porque la operación se haga. Incluso si tiene que, correcto, aquí si tiene que bajarse un poco los pantalones, que lo haga. Si tiene que el salario ser un poco, quiero decir, que el club amortice un poco de su salario pagando una ficha menor, no hay problema, pero el Barça debe poner en bandeja de plata la salida de Griezmann. Ya si no se da, pues bueno, ya son cosas, ¿no? Del mercado y del fútbol. Correcto. Y es que, o sea, con esto, Juanjo, de que Memphis Depay va a ser el titular para Ronald Koeman, y si lo dije Canut, ya lo dije, el portavoz número 1 de Ronald Koeman. Si Depay va a ser titular, entonces, ¿qué tiene que hacer Griezmann aquí? O sea, te está gastando 42 millones, es el segundo jugador que más cobra de la plantilla. Yo creo que si bien ha rendido en algunas ocasiones, yo creo que no termina de encajar. Y si se va a volver al 4-3-3, menos, mucho menos. Entonces, o sea, una cosa es la parcela, tanto económica, por decir así, y otra la deportiva. Yo creo que en ninguna de las dos encaja Antoine Griezmann, lamentablemente. Y bueno, luego queda por salir Carles Aleñá, que se dice que al Getafe, al Valencia, al Lenglet, se dice que van a escuchar ofertas si es que llegan. Aleñá cobra 4 millones de euros brutos, Lenglet cobra 6 millones de euros brutos. Y veremos con Guagué qué se hace, ¿no? No sé si recordás a Guagué, que tuvo una lesión grave ahí, sí. Y a ver, sigue siendo jugador del Barça, tiene que salir también. Se había perdido el mapa, Guagué. Sí, y ahora, Juanjo, ya vamos con la otra opción que tiene el Barça. Rebaja de masa salarial. Tiene que aplicar una rebaja de masa salarial el Barça a los jugadores que cobran más. Como por ejemplo, Dembélé cobra 20 millones de euros brutos, pero Dembélé creo que va a negociar a la baja por la lesión que tuvo. Gerard Piqué ya aceptó. Yo pongo las dudas en eso, porque Dembélé es increíble. O sea, Dembélé sus representantes querían incrementar el sueldo y no querían renovar. Ahora vamos a ver si quieren con la lesión. Sí, pero yo creo que con la lesión de Dembélé son 4 meses que va a estar de baja. Le va a tocar negociar el contrato a la baja, porque si no, complicado también. Entonces yo por ahí creo que
que puede ser una opción. Luego está Gerard Piqué, que como te decía, ya había aceptado una rebaja salarial con Bartomeu previamente y ahora con Laporta se dice que también. Entonces al final pasó de cobrar 20 millones de euros brutos a cobrar 12 millones de euros brutos aproximadamente. Obviamente todas estas cifras son relativas, los contratos no los tenemos ni Juanjo, no los tengo yo, no los tienen ni ustedes que nos están escuchando, son cifras que salen en los medios. Luego está Jordi Alba, que es otro jugador que cobra 20 millones, un jugador que necesita rebajarse el salario. Sergi Roberto, que cobra 9 millones. Luego está Busquets, que cobra 22 millones. Ter Stegen cobra 9. De Jong cobra 16. Todos estos jugadores, Juanjo, para mí tienen que rebajarse el salario si es que son conscientes con el club, si es que no sé si se le va a terminar pagando o ampliando el contrato a más años para ajustar ahí el salario de los mismos, pero rebaja tiene que haber, es otra opción que tiene el Barça y para mí tiene que realizarla. No sé si está conectado con nosotros el canal del Spider Culé. Me acaba de llegar su notificación de que Griezmann tiene opciones de irse al City. El Spider no tiene mala información, de hecho. Dice, tal vez sería un favor que nos haga Guardiola, porque no veo otra manera. Tal vez de eso hablaron cuando jugaron golf con la Porta. Pero si hubiese algo de cierto en esta información, netamente lo tomaría como un favor de Guardiola al Barça. Es que fíjate que lo que escuché yo de eso, acerca de esa información, es de que con Griezmann o sea, que podría llegar al City como sustituto de Harry Kane, si es que no llegaba Harry Kane, pero díganme ustedes qué tiene que ver Griezmann con Harry Kane. O sea, pero aquí sí hay un matiz. Aquí sí hay un matiz grande, y es que a Guardiola no le gustan los 9-9, le gusta inventarse los 9 él. Eso sí, eso tiene razón, eso tiene mucha razón. Por ahí no andas mal, va bien encaminado por ahí, yo creo que tenés mucha razón y bueno, veremos qué termina pasando. La rebaja salarial tiene que realizarse, pero Griezmann para mí tiene que salir. Y los principales que tienen que rebajarse el salario son Piqué, Alba, Busquets e inclusive De Jong, también Dembélé. Y bueno, sí, Juanjo, ya... Ponga facilidad de sí. Griezmann para salir. Ahora ya vamos metiéndonos al final a lo que queríamos llegar después de todo este review que hicimos. Es el asunto Messi con su renovación. Como mencionaba anteriormente, Messi ya tiene pactada la renovación con el Barça. El problema no es Messi, no es que no haya aceptado la oferta. El problema está en la liga y el límite salarial impuesto, que el Barça incumple totalmente. Entonces, los sueldos ahora mismo en el Barça representan 110% respecto a los ingresos y el máximo tiene que ser un 70%, que es lo que estipula la liga. Y según el periodista Sergio González, Messi va a reducir su salario en un 40 y 45%. Él decía un 45%. Messi gana un salario de entre 50 a 70 millones de euros netos. Obviamente yo no tengo el contrato en las manos, no puedo ver la cifra real de lo que significa la cifra, no les puedo decir esto es lo que gana Lionel Messi, no la sabemos ni ustedes ni lo sé yo, para que después no vayan a decir que yo dije una cifra totalmente irreal. No, señores, estas son cifras aproximadas, son cifras que salen de los medios, ni los propios medios que la saben a ciencia cierta. Entonces, como mencionaba, 50 a 70 millones de euros netos, lo que suponía unos 100, 130 millones de euros brutos. Y ojito, según este periodista, si se rebaja el 40-45%, Leo Messi vendría a ganar unos 50, 60 millones de euros brutos, o sea, 30 millones de euros netos aproximadamente. Solo Lionel Messi rebaja la masa salarial en 60 millones. Solo él solito. Es la información que manejaba el periodista. Y no sé si tienes algo que decir antes para incluir acá la información que nos dio también y sus opiniones de Ricard. Lo pueden encontrar en Twitter como Mr. Cruyff, que es una persona que sabe mucho de esto. No sé, Juanjo, si tenés algo más que decir antes de dar con el audio que muy amable nos envió. Entonces no sé si lo ponemos. Eso. Hola amigos. El tema de Messi
Por estatuto, en la Liga del Fútbol Profesional hay un acuerdo que aunque termine el contrato se considera renovación. Lo que ha exigido la Liga del Fútbol Profesional es una cierta mínima garantía, porque como no se está moviendo el mercado, quiere que el Barça al menos se quite 3-4 jugadores y rebaje el salario de un par de jugadores. Y el Barcelona está trabajando en el tiempo que hayan acordado, que yo no lo sé, lo desconozco, no sé si son 15, si son 10 o si son 20 días. Que el Barcelona en esos días notifique los acuerdos, las salidas de los jugadores que salen, que rebajan el límite salarial respecto a la temporada pasada. El propio Messi, según dicen, no lo que dice la taberna por Marmeter y todo esto, sino de verdad. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, Juan. Quiero dejar muy claro, gente, que esta información, o sea, las cifras que va a dar Rijkaard, Mr. Cruyff, son cifras relativas, son cifras aproximadas. Como menciono, nadie tiene a ciencia cierta el contrato de Lionel Messi en las manos, ni el contrato de lo que va a firmar. Nadie lo tiene. Son cifras que salen por ahí, que nosotros tenemos al alcance. Nadie tiene estas cifras reales, para que no vaya a venir saliendo el gracioso de turno a venir a decirle cosas tanto a Rijkaard como a mí, como a Juanjo, etcétera. Estas son cifras relativas, cifras que nosotros tenemos a nuestro alcance. Nadie tiene a ciencia cierta el contrato, nadie lo tiene en sus manos. Messi gana esto, Messi gana aquello. No, nadie lo tiene. Entonces, quería aclarar esto antes de pasar al siguiente punto del audio de Rijkaard. Entonces, sin más, pues, comenzamos. Seguimos con el audio. Lo que dicen que Messi de los 65, porque Messi cobraba entre los 60 y 70 millones, porque había unas variables, si ganaba el Balón de Oro, si el Barça ganaba la Champions. Vamos a poner una media que ha estado cobrando 65 millones netos por temporada, Messi, que son unos 125 130 brutos. De esos 125 130 brutos, Messi, según dice, va a renovar por 30 millones netos, que serían 60. Ya el propio Messi va a liberar unos 60 millones de masa salarial. Unos 60. Con las salidas de Pjanic, que todo tiene una meta, si te das cuenta todo tiene una meta, con las salidas de Pjanic y la rescisión de Umtiti, ya se va a 90 la reducción. Con las salidas de Fernández y de Trincao, que ha ido cedido, que se hace encargo de la ficha, el Barça ya está reduciendo 100 millones su masa salarial. Y en esos 100 millones encajan los 4 fichajes que ha hecho. Ya tendrían encaje. Y ahora lo que habría que resolver es bajar aún más la masa salarial para encajar esos 60 brutos, 65 brutos que va a cobrar en su contrato Messi. Que eso se resolvería con las salidas de Neto, de Lenglet, de Junior, que aún no es oficial, la salida de Coutinho, la salida de Bray White. En la suma de esas ya encajaría el contrato de Messi. Aunque no se esperen a esas salidas para dar el ok, lo que quiere la Liga del Fútbol Profesional, y te lo repito, es una cierta mínima garantía. En el momento que el Barcelona, en la extensión de esa prórroga que por estatutos tiene la Liga del Fútbol Profesional, cuando cumple esas mínimas exigencias que la Liga le ha planteado, una salida en estos días, que trabaje el club y que se quite 3 o 4 jugadores, el salario de esos 3 o 4 jugadores más una cierta rebaja salarial, entraría el contrato de Messi y se podría anunciar oficialmente la renovación de Messi. Una cosa va unida a la otra. Y de momento es lo único que te puedo explicar y lo único que sé, que no es todo como lo pinta la central lechera y esta hecatombe, el apocalipsis, que se acaba el mundo, que el eje de la Tierra va a dejar de circular, que se van a secar los mares. No, es mucho más sencillo. Lo que hay es que trabajar. Hay que trabajar en las mínimas exigencias que te solicita la Liga del Fútbol Profesional para encajar el contrato de Messi en el fair play financiero. Venga, un saludo. Y bueno, Juanjo, esa fue la intervención que nos dejó, el audio que nos dejó Rijkaard. Repito, una persona que se maneja muy bien en esto y tiene mucha información. Muchas gracias, Rijkaard, por tu aporte.
Eh, de verdad que agradecemos muchísimo que nos expliques tú mejor que nadie cómo está la situación, que no es como lo pintan. No sé, Juanjo, qué tenés que decir Sí, acerca de no, las declaraciones de Ricard. igual a Ricardo, muchas gracias por la información. Y bueno, nosotros en parte sin información, y nos imaginábamos que los medios estaban siendo amarillistas con esto de los 200 millones. Entonces, pero qué bueno que Ricardo con información lo aclare, ¿no? Al final sí los tiros iban por ahí, no era una cosa tan imposible como los medios, que parecía que había que vender el Camp Nou, no era algo así. Simple y sencillamente era un titular llamativo, y qué bueno que ya en este podcast se pueda aclarar, y con la grandísima y muy buena y puntual información de Ricard. Correcto, muchas gracias, Ricard. Te agradecemos bastante por la información y por tu intervención. Créeme que lo agradecemos bastante por tomarte tu tiempo. Y bueno, siguiendo con el tema, el asunto Messi, Juanjo, ya lo aclaró un poco más Ricard, y como te decía anteriormente, 60 millones de euros, y como bien lo confirma él, obviamente estamos diciendo cifras aproximadas, repito, no quiero que vayan a salir reclamándole a Ricard, ni a mí, ni a Juanjo, ni a nadie, son cifras aproximadas, no tenemos realmente la cifra real. Concordamos en que el propio Messi rebaja un montón, bastante en la masa salarial. Bastante, digamos bastante. Sí. Bastante. Pero el problema no es Messi, el problema es que, vamos a ver, recuerdan que yo les venía mencionando aproximadamente el salario de cada jugador, tanto de los que ya salieron oficialmente como de los que tendrían que salir sí o sí. Por ejemplo, quiero dejar claro de nuevo que las cifras del filial, el salario de los jugadores del filial, pues no tengo esa información, no sé dónde encontrar esa información que sea fiable y que sea realmente, que se aproxime a la realidad, pero vamos a poner que tanto Conrad como Miranda como Todibo cobraban unos 2 millones de euros aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, repito, no tengo sus contratos en las manos, pero entre Mateus, Juanjo, Conrad, Miranda, Todibo, Trincao, y aquí estoy incluyendo a Firpo, que todavía no es oficial, solamente se ha rebajado un total de 22 millones aproximadamente de los 200 millones que hay que rebajar en masa salarial. Solo rebaja salarial. Entonces, no sé cómo lo ves. Y a esto se añade, Juanjo, que por eso es imprescindible. La cifra que te voy a dar a continuación es tremenda. Imprescindible dar baja a Umtiti, Pjanic, Neto, Braithwaite, Coutinho, y aquí meto a Griezmann. ¿Por qué? Porque entre todos estos hacen una rebaja salarial de 106 millones de euros aproximadamente. O sea, aquí ya estamos hablando, vamos haciendo la suma, 106 más los 22 ya confirmados. O sea, señores, esto es muy viable, o sea, sí, se puede lograr. Y ojo, es el camino. Con los 60 que se rebaja Messi, estamos hablando, Juanjo, de un gran total de 188 millones de euros rebajados de los 200 millones. Eso solo en masa salarial. Eso sin contar amortizaciones, traspasos, sesiones, ni la rebaja de sueldo que tiene que negociar el club con Busquets, con Alba, con Dembélé, con De Jong, etcétera. O sea, muy viable es. Ya puedes inscribir a los jugadores, puedes inscribir a Messi, te quitas de encima fichas increíbles, demasiado altas. Yo creo que mejorase incluso en la parcela deportiva, porque creo que hay jugadores que no rinden. Sí. Y también quitas de encima los 32 jugadores aproximadamente que hay en plantilla. Reducís muchísimo la nómina para cumplir con los 25 jugadores. ¿Qué te parece? Esa es la solución, es lo que el Barça debe apuntar, y la operación salida. Ya la operación salida se empieza a llevar a cabo, y te decía yo, este verano puede ser que lo que nos ilusione más que las llegadas sean las salidas, y bueno, yo sigo a la espera de esas noticias, y espero que van a seguir llegando más de esas noticias en el transcurso de esta semana de más salidas. Correcto. Y bueno, muchachos, ya queda ahí que no es como lo plantean la prensa de Madrid ni nada de esto. No es imposible, como bien mencionaba Ricard, hay que trabajar, no sé si hay algunos jugadores que se les va a terminar dando la carta de libertad,
porque no importa, al final es lo que presentás, las fichas que vos presentás ante la liga de fútbol profesional al final de cuentas. Eso es lo que interesa. Entonces, pues sí, ahí hay que poner a Messi, se pueden inscribir los fichajes y ojo, 188 millones de euros aproximadamente, no estoy diciendo real, aproximadamente de rebaja salarial solo sacando a estos jugadores, que Umtiti y Pjanic ya es muy importante, Coutinho es muy importante, incluso si se queda Griezmann puede ser afrontable negociando rebajas de salario tanto con Piqué, con Busquets, con Alba, etcétera, con Dembélé. Entonces, señores, así está en realidad el asunto. Messi va a ser jugador del Barça, pero tiene que priorizarse primero estas salidas. Tienen que priorizarse estas salidas. 188 millones sin contar amortizaciones, traspasos, sesiones, ni rebajas de sueldo de los demás jugadores. Así está la situación, esperemos que se resuelva, esperemos que esta semana sigan habiendo más bajas. Como bien decía Juanjo, es lo que más nos interesa, es lo que más nos hace ilusión realmente. Yo concuerdo totalmente con él. Y bueno, Juanjo, ¿tenés algo más que agregar? ¿Tenés algo más que decir? No, yo creo que sería solamente y muchas gracias por estar, por su audiencia, por estar con nosotros, por todo el apoyo que nos han mostrado. Saludos especiales siempre al grupo de Meskin Club. Y pues nada, que no tengan temor a ser felices. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que se hayan quedado al final. Ya vieron que no se va a acabar el mundo. Messi va a ser jugador del Barça sí o sí. Ya tiene pactada su renovación con el club. Y nada, hay que esperar simplemente. Leo Messi va a seguir jugando y va a seguir vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Y solo quiero finalizar con algo. Muchos dicen que Messi es la ruina del Barça. Señores, Messi genera muchísimo más de lo que gana, muchísimo más. Yo creo que Messi, la reconstrucción económica del club, que está por los suelos, depende mucho de que Messi se quede, por marketing, etcétera. Ustedes ya se lo imaginan. Entonces, es muy importante que siga Messi. No es de decir, Messi está arruinando al Barça. No, deportivamente, los que arruinan al Barça y económicamente son los jugadores que no rinden y tienen una ficha alta, no Lionel Messi, porque Lionel Messi siempre responde en el campo con goles, con asistencias, con dribles, con pases clave, con lo que sea, por él el mejor jugador del mundo a sus 34 años y lo va a seguir siendo. Entonces, finalizo con eso. Messi no es el culpable, Messi no está arruinando al Barça, Messi genera más de lo que gana y es una parte importante deportivamente para el club. Si no es por Messi, no sé dónde estaríamos esta temporada. Creo que no hubiésemos clasificado ni Europa League esta temporada con Ronald Koeman. Y bueno, finalizamos, Juanjo. Muchísimas gracias, te agradezco bastante por acompañarme hoy de nuevo. No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, estamos pendientes, vamos a estar hablando también, pendientes ahí a la página de Twitter. Vamos a estar hablando un poco también de lo que se vaya produciendo esta semana, siempre tratando de pues llevarle la información, nuestras opiniones y ya está. Les agradezco muchísimo. Si nos estás escuchando en YouTube, suscríbete, deja un like, activa las notificaciones. Y nos estás escuchando en Spotify, pues síguenos y comparte, que al final este es un proyecto que queremos, tenemos mucha ilusión, tanto Juanjo y yo, y nada, muchísimas gracias por su apoyo, por su audiencia, por escucharnos, y nada, muchísimas gracias, Juanjo, y un saludo a todos.